Sobre el tema de la ley de remuneraciones. Buenos días, Alfonso. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues es una determinación, hay que decir que es una determinación accesoria del proceso principal, que en el derecho se conoce como medida cautelar, y que se refiere a suspender o no los efectos de la entrada en vigor, en este caso de una ley, pero regularmente se aplica a suspender momentáneamente los efectos de un acto jurídico, ¿no? Digamos que en términos muy sencillos, muy simples, de eso se trataría la suspensión. ¿Cuáles son los efectos respecto de esta ley? Que tiene además una polémica adicional que ahora comentaré. Los efectos, de acuerdo con la determinación del ministro instructor, son paralizar la posibilidad de que se reduzcan en el presupuesto de egresos los salarios, sobre todo en dos vertientes: los salarios del Poder Judicial, por un lado, y por el otro lado los salarios del Consejo General del INE, que son los que tienen previstos constitucionalmente la prohibición de bajar los salarios durante el ejercicio del encargo. Por lo tanto, sí hay que precisar que en cuanto a los demás cargos, la Constitución no establece prohibiciones expresas en cuanto a la reducción. Por lo tanto, el acuerdo no implica que no pueda haber un efecto de bajar los salarios en otros cargos que no se refieran, insisto, al Poder Judicial o, por el otro lado, al INE. Respecto a la precisión que quería hacer, el acuerdo de la Corte es polémico y se han presentado ahí dos vertientes de discusión, porque la ley reglamentaria que establece las reglas para determinar las suspensiones de ese tipo de actos establece con claridad que no pueden suspenderse normas de carácter general. Por lo tanto, aquí se ha generado una polémica en la doctrina, porque por primera vez la Suprema Corte determina en este asunto, vamos a decirlo así, inaplicar la ley para poder suspender, en este caso, los efectos de una norma. Hasta donde recuerdo yo, en la jurisprudencia se trataría, insisto, de la primera vez que la Corte hace eso, y se presenta la polémica porque es respecto de un asunto que concierne a salarios judiciales, ¿no? Sí. Yo quería hacer esa precisión para que tuviésemos también el contexto general, ¿no? Bien, yo pienso que esto, digamos, lo que se presenta es una diferencia de opiniones entre una iniciativa que propone el Poder Legislativo y una resistencia con autoridad y con determinación de parte de la Suprema Corte. Ahora, en ello va a haber un manoteo. Pero la ley de entrada no es interpretativa, porque no lo es. Si la Suprema Corte ha definido que esto no procede por una observancia de un proceso colegiado en la Suprema, entonces, si el gobierno federal no acata la resolución de la Suprema Corte, ¿qué podemos esperar en términos legales? Bueno, ahí se presenta otra polémica. Hay que decir que lo que viene ahora es la posibilidad de que este acuerdo no es definitivo, es un acuerdo que emitió un ministro instructor de la acción de inconstitucionalidad, pero que está pendiente un recurso que puede interponer todavía, en este caso, el Congreso de la Unión. Este es un recurso de reclamación que tendría que resolver el Pleno de la sala, de una de las salas, o bien, por la importancia del asunto, también es un asunto que podría resolver el Pleno completo de la Corte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vendría? Bueno, si el acuerdo no se impugna, el Congreso de la Unión no podría, digamos, ir en contra de la determinación, ¿no? No podría desacatar la determinación, ¿no? Si se impugna, tendríamos que esperar unos días. Ahora, por cierto, que la Corte entrará en receso, eso es otra cuestión interesante, porque no podrá actuar, digamos, de manera formal, se generaría una comisión de receso, pero ahí habría un problema, digamos, de quién resolvería el asunto o si se tendría que postergar para enero. Sí. El hecho es que el Congreso de la Unión no podría desacatar una determinación que ha quedado firme, ¿no? En este momento la determinación no es firme, se tienen 5 días para impugnar y hay la posibilidad de que esta determinación se revise por parte de los propios ministros ya en pleno. Sí. Ahora, todo esto, Alfonso, ¿repercutirá en su aplicación o no hacia lo que será el presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene? Y yo creo que esto es clave porque Andrés Manuel López Obrador dice, vamos a hacer muchos programas sociales en función de los ahorros que estaremos proponiendo. Y claro,
los ahorros fundamentales pues están en la nómina de todo el ejercicio del poder del gobierno como tal. Entonces, si se aplaza hasta enero, ¿qué pasará con el presupuesto del año que viene? ¿Cómo se aplica, cómo se programaría este presupuesto? Claro, tal como están las cosas, el Congreso tendría que acatar y por lo tanto esa percepción que probablemente tenía programado no sería, digamos, una fuente de ingreso, ¿no? En ese momento no podría definirse como una fuente de ingreso, tal y como lo ha planteado el presidente. Es decir, si eso efectivamente tendría que repercutir de manera proporcional a la generación de un ingreso en las finanzas públicas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, si la determinación, la resolución queda de esta manera, el Congreso tendrá que acatarlo y por lo tanto no podrá bajar los sueldos del Poder Judicial y insistiría también por el otro lado tampoco de el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Híjole, bueno, pues la condición es compleja y yo pienso que inédita, Alfonso Herrera, no había que yo recuerde, visto una controversia entre dos poderes tan clara como, entre todos los poderes, tan clara como esta que está presentando y pienso que esto va, no sé, a sentar algún tipo de jurisprudencia en el futuro o incluso hasta podría modificar la relación entre los poderes bajo esta perspectiva de que ahora se le está enfrentando al presidente esta condición que a lo mejor el presidente no había previsto. Sin lugar a dudas, creo que estamos ante un escenario inédito que apenas inicia, eso también hay que recalcarlo, ¿no? Porque estamos hablando de un inicio del procedimiento, todavía habría que analizar qué resolverá en el fondo. Es decir, si es posible que efectivamente haya una regla de permanencia para bajarlos, que el Poder Judicial tenga los mismos sueldos que el presidente de la República. Eso se tiene que definir ya en un tema de fondo, ¿no? Sí. Por lo tanto, estamos efectivamente en un escenario inédito, me parece, y que tendrá secuelas importantes en el futuro. Doctor Alfonso Herrera, como siempre, es muy valiosa para nosotros tu colaboración y te agradezco mucho el que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias, Pedro, un gusto. Gracias, Alfonso Herrera García.